Paz a vos a cada uno de ustedes, hermanos. Damos las gracias a nuestro Dios, quienes nos acompañan en esta rica tarde, donde damos la honra y la gloria a nuestro Dios. Voy a pedirles, hermanos, así como estamos de pie, que oremos a nuestro Dios para pedir su bendición en esta rica tarde que nuestro Dios nos ha dado. Oremos a nuestro Dios. Bondadoso y buen Padre celestial que moras en las alturas de los cielos, te alabamos, te bendecimos, te damos la honra y la gloria, Señor. Gracias que das este momento en el que podemos alabar y bendecir tu nombre y ahora exponer tu palabra, Señor. Solo te pido que sea tu mensajero quien trae tu palabra para tus hijos, Señor. Úsame de la manera, Señor, que tu nombre sea glorificado en ti, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar su asiento, hermanos. La semana pasada, hermanos, tuvimos la primera parte del tema. En esta tarde tenemos la segunda parte. La semana pasada, hermanos, mencionábamos el acto que hizo nuestro Señor Jesucristo por cada uno de nosotros. Ahora vamos a ver en esta hermosa tarde a un Jesucristo que se ha revelado a cada uno de nosotros. ¿Qué espera de nosotros? ¿Qué desea de nosotros? ¿Y qué ganamos nosotros cuando le aceptamos a Él, hermanos? Tenemos bautismos en esta tarde y gloria sea nuestro Dios. Hay personas que el día de hoy reconocen a Jesús como su Salvador. Y eso es muy importante, hermanos. Vivimos en tiempos difíciles que acercarnos a nuestro Señor Jesucristo muchas de las veces se pone difícil, mas sin embargo, gloria sea nuestro Dios, que esa esperanza viva, hermanos, porque es una esperanza viva. Quiero que sepan que Satanás trae una esperanza de muerte, pero el Señor nos dice en Juan que Él vino a traer vida y a traer vida, hermanos, en abundancia, hermanos. Gloria sea a su nombre. Entonces vamos a tomar la palabra de nuestro Dios. Si alguno de ustedes no tiene su Biblia, no se preocupe. Allí van a aparecer los textos en la pantalla. Y de antemano, hermanos, le digo que el mensaje está un poquito largo. Pongamos atención porque vamos a llegar a un final muy hermoso, hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Lucas, capítulo 24, del 13 en adelante. Y es una porción de la Biblia muy conocida. Recordamos aquellos varones que iban a Emaús, aquellos hombres que iban hacia aquel lugar, iban tristes. Su esperanza fue una esperanza, pues podemos decir triste, porque esperaban que Jesús era el que iba a redimir al pueblo y se sienten ellos tristes, hermanos. Pero llegamos al verso 13 de Lucas 24 y vamos a ver, hermanos, una vez más, la plática de estos dos varones y alguien que se acerca allí. Dice Lucas 24:13, dice la palabra de nuestro Dios: y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús. Estos hombres salen de Jerusalén, hermanos. Y cuando salen de Jerusalén, quiero decirles que van a Emaús. Y dice que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Así que de Jerusalén a Emaús eran exactamente 12 kilómetros que equivalen a 7 millas. Y caminando, hermanos, más o menos son 2 a 3 horas, hermanos. Y estos hombres empiezan su caminata, no es como hoy en día, agarro mi carro, me voy a tal lugar y rápido llego. No, van caminando, hermanos. Pero mire cómo es la caminata de ellos, dice el 14. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Si recordamos la semana pasada de las cosas que habían acontecido en Jerusalén. De nuestro Señor Jesucristo, que fue hasta la cruz, que le pusieron en su cabeza corona de espinas, que le crucificaron, que pusieron clavos en sus manos, en sus pies, y aún estando en la cruz, dice que llegó un soldado romano y con una lanza le da en el costado. Esas son las cosas que han acontecido en Jerusalén. También se ha oído en Jerusalén que se han robado el cuerpo de Jesucristo, que no ha resucitado, sino que alguien se robó el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Y ya van estos dos hombres caminando,
platicando entre ellos, diciendo todo lo que había acontecido en Jerusalén. Y sigue diciendo, dice la palabra de nuestro Dios en el verso 15, dice, sucedió que mientras ellos hablaban y discutían entre sí, van caminando, van discutiendo, van hablando de todos los acontecimientos que habían pasado allá en Jerusalén. Y sigue diciendo, dice, sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Van estos dos caminando 2 horas a 3 horas para llegar a Emaús. Y se acerca un personaje. La Biblia nos dice que es Jesús. Gloria a Dios, ya nosotros sabemos. Pero quiero que sepan que ellos no sabían que era Jesús. Ellos caminaban, platicando, discutiendo. Y cuando van discutiendo se acerca un varón. Y ese varón no es conocido por ellos. Y sigue diciendo. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó, caminaba con ellos, dice, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Van caminando y no se dan cuenta que es Jesús el que va caminando con ellos. No se dan cuenta que el que va con ellos hacia Emaús es el mismo Jesús que había muerto, que había resucitado y que ahora se aparece a ellos. Y dice el 17. Dice la palabra de nuestro Dios, y Él les dijo, los oye que van discutiendo, los oye que van platicando. Ahora este varón que es nuestro Señor Jesucristo, dice, y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras caminan? ¿Y por qué estáis tristes? Nuestro Señor Jesucristo camina con ellos, nuestro Señor Jesucristo ahora está yendo la plática de ellos. Y en un momento interrumpe la plática y les dice, bueno, ¿y por qué están tristes? Recuerden que nosotros sabemos que es Jesús, pero ellos no saben que es Jesús. Dice el 18, respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ellas han acontecido en estos días? Es que tú vas pasando, eres forastero, no sabes lo que pasó en Jerusalén. No sabes que hubo un Jesús. Y miren lo que dicen cuando empiezan a platicar con Jesús. Entonces le dijo, ¿y qué cosas? ¿Qué cosas han pasado en Jerusalén? Ustedes vienen discutiendo, ustedes vienen peleando el uno con el otro, vienen tristes. Pues ¿qué ha pasado en Jerusalén? Y recuerden nuevamente, nosotros sabemos que es Jesús, pero ellos no saben que es Jesús. ¿Qué cosas? Y ellos le dijeron. Dice, entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Le están diciendo, es que tú no sabes de alguien que vino, alguien que nació aquí en Jerusalén, que hizo grandes cosas, que resucitó a muertos, que curó a leprosos. Tú no sabes esto. Y sigue diciendo. Entonces él les dijo qué cosas, y ellos dijeron de Jesús Nazareno, que fue varón perfecto, poderoso en obra y en la palabra delante de Dios de todo el pueblo. Y dice el 20, y como le entregaron los príncipes, los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a la sentencia de muerte. ¿Y qué hicieron, hermanos? Miren la plática que dicen ellos, es que tú no sabes. Hubo un varón perfecto, profeta, varón de Dios que vino y nuestro pueblo y los sacerdotes le entregaron y llegó hasta la cruz, le crucificaron y murió. Tú no sabes esto. Pero dice el 21, pero nosotros, aquí viene la tristeza, hermanos, pero nosotros esperábamos que Él era el que iba a redimir a Israel. Nos equivocamos, por eso venimos tristes, porque nosotros pensábamos que Él era el que iba a redimir al pueblo de Dios, Él era el que iba a sacarlos de la esclavitud de los romanos. Nos equivocamos, por eso venimos tristes. Y ahora, además de todo esto, hoy es el 3er día que esto ha acontecido. Y le recalcan, hoy es el 3er día y no ha pasado nada. Esperábamos que Él era el que nos iba a redimir, a salvarnos, a darnos la libertad de los romanos, mas sin embargo no ha pasado nada. Dice el 22. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las cuales antes del día fueron al sepulcro. Dicen, ¿sabe que hay unas mujeres que nos trajeron una noticia?
Y triste decirlo, pero en aquellos tiempos cuando Jesús, la voz de la mujer no se tomaba en cuenta. Y dice el 23, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Una esperanza viva, hermanos. Aquellas mujeres vienen y le dicen a los discípulos, fuimos al sepulcro, vimos un ángel y nadie estaba en el sepulcro, y además un ángel nos dijo, ¿a quién buscan? Ellos dijeron a Jesús. Y el ángel les dice, ¿y por qué buscan a Jesús entre los muertos? Buscarlo entre los vivos. ¿Dónde estaba Jesús? Iba platicando con aquellos dos varones que iban a Emaús. Y dice el 24, y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero no le vieron. Y por eso venimos tristes. Mira, tú que nomás pasas por Jerusalén, por eso venimos tristes. Nos han dicho que unas mujeres fueron al sepulcro y ya no había nada, pero no ha pasado nada. Pero ahora llega el 25 y dice, entonces les dijo, ahora llega aquel forastero que lo conocemos por Jesús, pero ellos no le conocen. Entonces él les dijo, oh insensatos. Miren lo que le dice a este forastero, oh insensatos. Y tardo de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Ahora Jesús, al que ellos no conocen y que va caminando con ellos, les dice, ¿cómo son insensatos? Ustedes que leen la palabra de Dios, ustedes que la estudian, ustedes que tienen el Antiguo Testamento, ustedes que tienen los libros de Moisés, ustedes que tienen los libros de los Salmos, ustedes que tienen los libros de los profetas, les dice, oh insensatos y tardos de corazón para creer todas las cosas que los profetas han dicho. Bueno, ¿y qué dijeron los profetas? Siendo expertos en la palabra de nuestro Dios, dicen, bueno, ¿y qué dijo Moisés? ¿Y qué dijeron los Salmos? Y dice el 26, hablando Jesús, pero no conocido por ellos. ¿No era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria? Ahora se les está revelando, les está diciendo quién es Él, pero ellos no entienden. Dice el 27. Va a leer una vez más el 26. No era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria. Y comenzando desde Moisés, siguiendo por todos los profetas, les declaraba en las Escrituras lo que de él, ¿qué hermanos? Mateo, Marcos y Lucas dicen desde Moisés, los Salmos y los profetas. Él les dice exactamente lo que la palabra de nuestro Dios en el Antiguo Testamento hablaban de Jesús. Y recordemos que en el Antiguo Testamento hablamos de un Jesús oculto. Pues ahora nuestro Señor Jesucristo les va a decir quién es ese Jesucristo oculto que ahora es revelado en el Nuevo Testamento. Y les va a empezar a predicar, les va a decir para que sepan que las Escrituras en el Antiguo Testamento ya hablaban de Jesús. Ahora yo les voy a mencionar y a decir exactamente lo que el Antiguo Testamento decía y que ustedes no entienden, aunque tienen la palabra de nuestro Dios, aunque tienen los libros de Moisés, aunque tienen los libros de los profetas, de los Salmos. Ahora yo les voy a decir de quién estaban hablando el Antiguo Testamento para que ustedes sepan, porque todo esto era necesario que pasara para que Jesucristo fuera revelado el misterio que tenía. Dice ahora, empieza nuestro Señor Jesucristo a hablar, a revelarse ante ellos. Y miren una de las historias que pudo darles Jesús, ¿sí? Porque dice que desde Moisés, los Salmos y los profetas hablaban de Jesús. Es lo que va a hablar ahora este hombre que ellos no conocen que es Jesús. Y dice Números 21, 8, 9. Una de las historias que Jesús pudo haber mencionado mientras iba platicando en esas 2-3 horas de camino. Dice Números 21, 8. Recuerdan que el pueblo se rebela contra Moisés. Siempre el pueblo se rebela contra los líderes, siempre, hermanos.
Ahora aquí se está rebelando el pueblo contra Moisés y inmediatamente nuestro Dios le dice, bueno, el pueblo se rebela contra mí porque se enoja que le doy únicamente pan y que nomás les doy agua. Dice, ¿saben qué? Voy a hacer serpientes para que les piquen a ellos, para que los muerdan. Entonces el pueblo es mordido y empieza a morir y la gente se acerca a Moisés y se le dice a Moisés, el pueblo está muriendo, hemos pecado contra Dios, ¿qué hacemos ahora? Y Jehová le dice a Moisés en el verso 8, y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, un palo, dice, y cualquiera que fuera mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un palo, una asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, nomás era de que mirara a donde estaba la serpiente. ¿Y qué pasó, hermanos? ¿Qué pasaba cuando miraba la serpiente, hermanos? Vivía, hermanos. Y recordemos que Jesús va predicándole a dos hombres que van a Emaús. Una de las historias que Jesús pudo haberle dicho es esta, porque menciona que Él está en los libros de Moisés, en los salmos y en los profetas. Y ahora esto cómo se relaciona con el Jesús que ahora ha sido revelado en el Nuevo Testamento. Mira lo que dice ahora Juan, hermanos, porque todo esto va hacia nuestro Señor Jesucristo. Todo esto va a la enseñanza de un Jesucristo que ahora es conocido por el hombre. Y dice Juan 3, la palabra de nosotros, Juan 3:14. Y como Moisés, si recordamos, y como Moisés levantó la serpiente, ¿sí? Si recordamos aquella historia que levantó la serpiente de bronce, la puso en un palo, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre, ¿qué, hermanos? Es lo que les dice nuestro Señor Jesucristo a estos varones. Así como ocurrió allá en el pueblo de Israel con aquellas serpientes, ahora aquella serpiente se utilizó, se puso en un palo y toda la gente que era mordida, dice que nomás era que vieran hacia la cruz, dispensen hacia el palo donde estaba aquella serpiente, inmediatamente iban a ser sanos. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario ahora que el Hijo del Hombre, ¿qué, hermanos? Es lo que le dice ahora el Señor a estos hombres de Emaús. Es necesario que Jesucristo sea levantado. En otras palabras, es necesario que Jesucristo o que Él mismo o que yo sea levantado, y sigue diciendo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que ¿qué, hermanos? Dice Jesucristo, yo tengo que ser levantado. Le dice a estos hombres creer, yo soy el Jesús. Era necesario que yo fuera levantado, ¿para qué? Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna, hermanos. Todo esto les va practicando Jesús. Ahora llegamos a los salmos, Salmos 22. Y mira la experiencia ahora de Jesús, porque recordamos que ellos dijeron, ¿qué no sabes todo lo que ha pasado en Jerusalén? Miren lo que dice el salmista 22:14, refiriéndose a los sentimientos de Jesús. ¿Qué fue lo que pasó con nuestro Señor Jesucristo cuando iba rumbo al madero? Y miren lo que dice Salmos 22:14. He sido derramado como ¿qué, hermanos? Así se sentía nuestro Señor Jesucristo cuando iba al Calvario, cuando iba a la muerte. Y ahora le está diciendo a estos dos hombres que van a Emaús, casi diciendo, yo así me sentía. He sido derramado como agua y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. ¿Sí ve el sentimiento de Jesús? Todo esto tenía que ocurrir para que cada uno de nosotros pudiéramos haber sido salvos. Le dicen, ¿saben qué? Yo me sentía como una veladora cuando se va reditiendo, cuando poco a poco su cera se va acabando y acabando. Esa es la manera que se sentía nuestro Señor Jesucristo. Como cordero fue llevado al matadero y no abrió su boca. ¿Y saben por qué no abrió su boca? Por rescatar a cada uno de nosotros. Muchas de las veces hemos prendido una veladora en nuestras casas y vemos cómo va la cera derritiéndose. Así sentía el corazón de nuestro Señor Jesucristo cuando iba a la tumba, cuando escupían su rostro, cuando ponían en su cabeza una corona de espinas,
cuando azotaban su espalda. Esa es de la manera que se sentía nuestro Señor Jesucristo, y todo ello lo hizo por cada uno de nosotros. Dice el 15 allí adelante, nuevamente hablando de nuestro Señor Jesucristo: como un tieso se secó mi vigor. Y busqué definiciones sobre la palabra tieso, hermanos. Y quiero que sepan qué significa, y ahí puse una imagen. Es una cerámica que se quebra y se divide en diferentes partes. Así se sentía nuestro Señor Jesucristo cuando estaba allí al borde de la muerte. Como tieso se secó mi vigor, me dividí, me separé a consecuencia de los golpes, a consecuencia de que dice que sus gotas caían como gotas de sangre. Me has puesto en el polvo de la muerte. ¿Y todo por qué, hermanos? ¿Todo por qué? Y recuerde que esta es la plática de Jesús con estos dos hombres que van a Emaús. ¿Qué más les platicó nuestro Señor Jesucristo? Porque le dijo de los libros de Moisés, de los libros de los Salmos, y también le habló de los profetas. ¿Qué dijeron los profetas? ¿Qué hablaron los profetas de nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué pudo haber dicho nuestro Señor Jesucristo cuando iba a Emaús con estos dos hombres? Para que recordaran que Él era el Mesías. Dice el salmista 53, 4 al 7. Ciertamente que, hermanos, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros no le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga cada uno de nosotros fuimos, ¿qué, hermanos? ¿Cuáles llagas, hermanos? Cuando con un látigo, hermanos, le daban en la espalda. Cuando con un palo golpeaban la cabeza del Señor teniendo la corona de espinas. Y dice el 6 allí: todos nosotros. Miren la traición más grande del hombre, hermanos. Y aún en esa traición el Señor ama. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. ¿Más qué, hermanos? Estando nuestro Señor en agonía, hermanos, podía Él ver alrededor y dónde estaban sus discípulos. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó el pecado de todos nosotros, dice el 7, angustiado. Estaba cansado, hermanos. ¿Y sabe por qué estaba cansado? Porque llevaba el pecado de cada uno de nosotros. Esa es la plática que lleva Jesús con estos hombres de Emaús. Así como hablaba de Moisés, como hablaban de los salmos, los profetas, aquel varón que aparentemente no parece nada, les está diciendo exactamente que esto tenía que acontecer para que ellos tuvieran la vida eterna. Angustiado y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió, ¿qué, hermanos? Vayamos a Mateo 27, hermanos. Relacionado con eso. Recuerde que es la plática entre Jesús y estos dos hombres. Y respondiendo, dice 27, 25, está en la pantalla. Y respondiendo todo el pueblo dijo: su sangre sea, ¿qué, hermanos? Lo que mencionábamos la semana pasada, lo hizo por ti. El pueblo empieza a gritar: su sangre sea sobre nosotros. No le conocieron. Creían que era un impostor. Creían que se hacía pasar por el Hijo de Dios. Y respondió todo el pueblo, dijo: su sangre sobre nosotros y aún sobre nuestros hijos. ¿Y sabe qué es la bendición de nuestro Dios? Que la bendición de nuestro Dios es sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Lección que tuvimos esta mañana. Entonces le soltaron a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregaron, ¿para qué, hermanos? ¿Qué hicieron con Jesús, hermanos? ¿Le qué, hermanos? Le azotaron. Aquel varón inocente le azotaron, hermanos.
Y habiendo azotado a Jesús, le entregaron para hacer ¿qué, hermanos? Esto es lo que está predicando este hombre, hermanos, a estos dos hombres, y que ahora nos está predicando a nosotros. Aquel hombre del que ustedes vienen desanimados, sabe que lo azotaron y lo crucificaron. Y ellos dijeron, eso lo podemos ver, lo vimos. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio, dice, y reunieron alrededor de él toda la compañía. ¿Y qué hicieron, hermanos? Al Hijo de Dios lo desnudaron, le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, hincando las rodillas delante de él. Le escarnecían diciendo, salve Rey de los judíos, y escupieron y tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza, mejor dicho, teniendo la corona de espinas, hermanos. Llegaba uno de ellos y agarraba el palo y le pegaba en la cabeza y le escupía en el rostro. Llegaba el otro soldado, agarraba el palo y le pegaba en la cabeza a Jesús. ¿Y sabe qué tenía Jesús en la cabeza? Una corona de espinas. Pero como cordero fue llevado al matadero. ¿Se acuerdan aquel escenario cuando vienen a agarrar a nuestro Señor Jesucristo y Pedro agarra cuchillo y le corta la oreja a aquel soldado, hermanos? ¿Qué le dice Jesús a Pedro? Espérate, Pedro, mi reino no es de violencia. Quiero decirte algo. Yo puedo pedir al Padre. Puede caer fuego y destruir a todos. Pero yo vengo con un propósito diferente. El propósito de Jesús es rescatar almas para su reino. Las personas que van a bajar aquí van a ser parte del reino de nuestro Señor Jesucristo. A eso vino Jesucristo. Y aun cuando vemos que están maltratando a Jesús y que los ángeles del cielo están viendo, porque fue visto de los ángeles, no fue ocultado, los ángeles vieron exactamente todo lo que le estaba pasando a Jesús. El mismo Padre Celestial está viendo desde el cielo lo que le está pasando a su Hijo. Él teniendo todo el poder de destruir a la humanidad a consecuencia de que han rechazado a su Hijo. Pero porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y le voy a decir algo, allá en el cielo estaban viendo los ángeles lo que estaba pasando con Jesús. Allá en el cielo está nuestro Padre Celestial viendo lo que le está pasando a Jesús. Y en esta hora, en este momento también nosotros, por medio de la palabra de nuestro Dios, estamos viendo lo que le pasó a Jesús. Sigue diciendo la palabra de nuestro Dios en el 30. Escupiéndole tomaban la caña y dice le golpeaban en la cabeza. El 31, después de haberle escarnecido o humillado, dice la palabra de nuestro Dios, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron ¿para qué, hermanos? Tanto fue el sufrimiento, hermanos, que la misma naturaleza, hermanos, dice la palabra de nuestro Dios, que hubo tinieblas en la tierra, hermanos, por rescatar al hombre, hermanos. El velo del templo se rompe. Dice que algunos muertos se levantaron. Todo para enseñarle al hombre que el Hijo de Dios venía a redimirnos. Y esta es la predicación de Jesús con aquellos hombres que van a Emaús. Les está ahora predicando Jesús y todo esto era necesario que pasara para que pudiéramos ser nosotros redimidos. Y aún estando Jesús allí en la cruz, dice la palabra de nuestro Dios en el libro de Juan 19:34, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y luego salió, ¿qué, hermanos? ¿Qué más les predicó Jesús, hermanos? Porque también habló de los profetas.
Mire lo que Jesús pudo haberles hablado allá en el Evangelio de Juan, ya sea 1:17, algunas palabras lo tienen, una Biblia lo tiene en Jonás 2:1. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jehová y a Jonás dice, y estuvo Jonás en el vientre del pez. ¿Qué, hermanos? Ahora Jesús le va a enseñar de acuerdo a la palabra de nuestro Dios. Así como Jonás estuvo en el vientre del pez. ¿Se acuerdan que ellos dijeron, hoy es el tercer día y no ha pasado nada? Pues que no ha leído la palabra de Dios, que Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches y no se quedó más de 3 días y 3 noches. ¿Por qué dudan del Hijo de Dios cuando ahora en Mateo 12:40 nos da la misma historia y nos dice, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y qué? No duden de Jesús. En la escritura del Antiguo Testamento hablaba que iba a estar 3 días y 3 noches. Esta es la plática del forastero que va platicando con estos 2 hombres. Ahora nosotros, hermanos, vamos al libro de Hechos, donde nos vamos a ir acercando a lo que Dios quiere de nosotros. Dice Hechos capítulo 2, 22. Después de que se recibe el Espíritu Santo, después de que se predica, la misma predicación que hizo Pedro, o mejor dicho, la misma predicación que hizo Jesús, es la misma predicación que está haciendo ahora Pedro, la misma, hermanos. De que ahora el Evangelio ha llegado a todas las naciones. Dice 22, varones israelitas, oír estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Aquí está Pedro ahora levantándose ante la multitud, misma predicación de nuestro Señor Jesucristo. Varones israelitas, oigan estas palabras de Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios. Dice el 23, a este entregado por determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendiste y mataste por manos de eunucos. ¿Y qué le hicieron, hermanos? La misma predicación, hermanos. Enseñándole a la gente que Jesús fue crucificado para rescatarnos, para salvarnos, para darnos vida eterna. Y dice el 2:37. Y al oír esto, ¿qué hicieron, hermanos? Está Pedro predicando y cuando predica del Evangelio, cuando predica de Jesús, misma predicación que hizo nuestro Señor Jesucristo con los varones que iban a Emaús, dice, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Cuántas personas me preguntan, ¿qué debo de sentir para bautizarme? A veces queremos tener un sentimiento bonito, hermanos, de que el Señor me habla y me dice, tienes que bautizarte. ¿Sabe qué pasó con estos hombres, hermanos? Sintieron culpabilidad, remordimiento, que cómo puede ser posible que cuando el Hijo de Dios nos visitó únicamente para ponerlo en un madero, hermanos. Al oír esto se compungieron, o el dolor de culpa, dice, de corazón, y dijeron, Pedro y a los otros apóstoles, varones, ¿qué haremos? La pregunta para aquellas personas que no están bautizadas, ¿qué haremos? ¿Qué es lo que podemos hacer? Ha sido Jesucristo crucificado, lastimamos su rostro, el Señor lloró por la humanidad. Y aquellos hombres empiezan a reconocer y dicen, ¿qué haremos? Y el 38 dice que Pedro les dijo, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de qué, hermanos. Si quieres quitar tu culpabilidad
de que por ti murió nuestro Señor Jesucristo y que puede ser lavado en la sangre del Cordero de Dios, dicen estos hombres, ¿qué hacemos? Arrepiéntete, bautízate cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don de qué, hermanos. Porque para vosotros es la promesa. ¿Y para quién, hermanos? Fíjense bien la promesa, hermanos. Tú te bautizas, la promesa es para tus hijos, para tus nietos, para tus bisnietos y para todos aquellos que están lejos. Para cuantos el Señor nuestro Dios quiere, hermanos. ¿Se acuerdan que a dónde iban, hermanos? ¿A dónde iban aquellos dos varones? Vamos a volver nuevamente a la historia. Ya les predicó Jesús, les predicó de Él, de acuerdo a los libros de Moisés, de acuerdo a los salmos, de acuerdo a los profetas. Pero volvamos a la historia. Dice la palabra de nuestro Dios. Lucas 24, 28. Nuevamente volvemos a la historia. Llegaron a la aldea, hermanos. No sabían que era Jesús el que iba hablando con ellos. Ya les predicó, les habló, les enseñó. Llegando a la aldea a donde iban. ¿Y qué hizo él, hermanos? Como que se iba a pasar. Mas ellos le obligaron a qué, hermanos. Hago la pregunta, ¿hasta allí sabían que el que iba con ellos era Jesús? ¿Sabían, hermanos? Hasta allí no, hermanos. ¿Cuántas personas de las que no están bautizadas no se han dado cuenta, hermanos? No se han dado cuenta que Jesús va con ellos. En sus momentos difíciles, enfermedades, agonías, divorcios. ¿No se han dado cuenta, hermanos, que Jesús va con ellos? Qué triste, ¿verdad? Que no se han dado cuenta que el que murió en la cruz y que no debía haber estado en la cruz, el que debía haber estado en la cruz, ¿sabe quién es, hermanos? Nosotros. Nosotros somos los culpables, no Jesús. Él vino a redimirnos. Él dijo, no quieren entender, pero yo quiero rescatarlos. Llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a que se quedase diciendo, quédate con nosotros porque ya se hace tarde. Se terminaron las 2-3 horas de caminar, se está haciendo noche, le hacen la invitación a que se quede en casa y él hace como que va de paso, pero le dicen quédate. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, hermanos, pasa algo maravilloso. Estando ellos sentados a la mesa, y aconteció que estando sentados ellos en la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Y dice el 31. Entonces, les fueron ¿qué, hermanos? ¿Y qué, hermanos? Los que se van a bautizar el día de hoy, hermanos. ¿Sabe qué hizo el Señor con ellos? Les abrió los ojos. Gloria a Dios. ¿Qué hizo el Señor con ellos, hermanos? Les abrió los ojos. Se dieron cuenta que el que iba caminando con ellos, se dieron cuenta que en el trayecto de su caminar, el que va caminando con ellos es Jesús. Yo quisiera que en esta tarde, hermanos, de frío, de lluvia, aguanieve, el Señor pudiera abrir los ojos de más personas y que se den cuenta que el que va caminando en la vida de ellos, ¿quién es, hermanos? Es Jesús.
que aun cuando has sufrido, cuando tienes enfermedad, cuando hay tristeza, Jesús te ha acompañado y es importante que el Señor abra tus ojos y en esta tarde le digas: Señor, reconozco que yo soy el que debía de haber estado allí en la cruz, pero tu grande amor hizo que tú fueras al Calvario para salvar mi vida. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y defendían el uno al otro. No, dice, y se decían el uno al otro: no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando abrían las escrituras. Cuando nos hablaba de Moisés, cuando nos hablaba de los salmos, cuando nos hablaba de los profetas, ¿por qué no ardía nuestro corazón? Tú que no estás bautizado, ¿no arde tu corazón? Cierra tus ojos por un momento y piensa a aquel Jesús que está en el Calvario, y cuando le estaban poniendo los clavos, nomás el golpe de los clavos en sus manos, ¿no te dice que tú tienes que actuar? Dijeron aquellos hombres compungidos de corazón, llorando: ¿qué hacemos? Lo hemos matado. Y Pedro les dice: arrepiéntanse y bautícense para perdón. ¿No deseas en esta tarde el perdón de tus pecados? Que no te quedes como aquellos hombres que iban a Emaús, que aunque iba caminando Jesús con ellos, no se habían dado cuenta. Espero que en esta tarde recuerdes que el Señor va contigo, que el Señor quiere perdonar tus pecados. Que el Señor te bendiga.